Shalom a todos y muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema sobre lo que corresponde al Shabbat en el nuevo pacto o en el pacto renovado y cuándo se cambió para el Día del Sol. De generación en generación, las personas asisten regularmente a un servicio ritual cada domingo, ya sea en la mañana o en la tarde, para celebrar la misa o el culto evangélico cristiano, teniendo la férrea convicción de que están haciendo lo correcto. Y esto debido a que se les ha enseñado desde mucho tiempo y lo han visto por generaciones, por lo cual, ¿para qué cambiarlo? Si esa es la forma que sus líderes y organizaciones lo han establecido. Y por lo tanto la pregunta es, ¿por qué de cambiar esa rutina que corresponde a todos los creyentes cristianos del día domingo, el Dominus Day, o como se dice en inglés Sunday, el Día del Sol? Se le ha convencido que se reúnen en conmemoración de una comunión de todos los cristianos, como primer día de la semana, o que fue el día de la resurrección, o cuando los apóstoles se reunieron, o una respuesta más categórica, que porque ahora que estamos bajo la gracia, no se deben cumplir los mandamientos. Como si eso fuera una licencia para no respetar los mandamientos entregados por Yahweh, ya que ahora solo obedecemos a Cristo, entre comillas, y todo lo que se hizo o dijo antes fue abolido porque ya no debemos cumplir, puesto que Él ya lo cumplió o clavó los mandamientos en el madero. Entonces, aquí se presenta la reunión de los creyentes evangélicos, católicos, que se hace para cumplir con una comunión, en el caso de la Iglesia Católica, y así recibir la Eucaristía, o en el culto cristiano para compartir entre muchas cosas la alabanza, la adoración y el mensaje que es impartido como un sermón que le recuerda, entre comillas, que están sirviendo a Dios y a Jesucristo, todo entre comillas. Una de las realidades mayores de esto es que siguen mandamientos de hombre que a lo largo de los años quedaron como impregnados en sus costumbres semanales y por lo tanto no han razonado de dónde han sido impuestas estas costumbres. Es por eso que vamos a recorrer la historia de cómo un emperador romano de nombre Constantino el Grande, en el siglo IV, establece las normas y las creencias de la cristiandad hasta este tiempo, para luego ver cómo en realidad, al comprender también las escrituras de cuáles supuestamente han sido extraídas esas enseñanzas, que veremos a la luz de la escritura y también de cómo se llevó a cabo todo este proceso que comenzó en el siglo IV. Y vamos a hablar sobre Constantino y sus reformas en el Imperio Romano. Y aquí viene el cambio, que es el domingo fue declarado día de reposo el 7 de marzo del año 321, y por primera vez en la historia en el cual los mercados permanecían cerrados, así como las oficinas públicas y talleres, excepto para el propósito de la liberación de los esclavos, y se permitía, si era necesario, en granja. Y esto era porque se quería venerar el Sunday o el Día del Sol. Entonces, ¿cómo se produjo los cambios, los tiempos? ¿Cómo se produjo? Todos los libros de la historia cuentan lo mismo. Un poco antes y después del Mesías Yeshua, la adoración al sol se hizo popular y la adoración al sol fue comparada a todas las demás deidades conocidas. Todas las deidades de las naciones fueron identificadas con la deidad del sol. Cuando empezó a emerger el cristianismo, tendiendo así como un grupo, llegó a Roma, sobrevino una lucha entre la adoración del sol y el cristianismo. Debido a que en aquel tiempo la adoración al sol había tomado posesión del panteón más antiguo de Roma, esta lucha terminó con el paso del tiempo, cuando este emperador Constantino fusionó el cristianismo y la adoración al sol. Y aún antes de que Constantino fusionase estos dos grupos de creencias, religiones,
al cristianismo ya se había unido paganos no convertidos, mientras que la secta gnóstica medio cristiana estaban tomando fuerza. Las sectas gnósticas tenían una variedad de formas. Era una mezcla de cristianismo, neoplatonismo, adoración al sol, así como la adoración a alguna de sus antiguos ídolos. La diferencia entre ella y el cristianismo, que por este entonces estaba formado principalmente por gentiles, era difícil de determinar por ese tiempo. Por ejemplo, personajes como Clemente, Orígenes, Cipriano, Jerónimo, Tertuliano, Justino Mártir e Ireneo eran todos culpables de justificar ciertas prácticas de la adoración al sol. También Ignacio, Justino, Crisóstomo y Barnabás, todos participaron de manera importante en promocionar el antijudaísmo, lo cual originó el rechazo constante del Shabbat, que está establecido en la Torá, como una consecuencia natural. Al comienzo del siglo IV, las condiciones estaban más maduras para que la fusión tomara lugar. Primeramente, en el año 313, Constantino, junto con Licinio, tuvo una conferencia en Milán, donde concluyeron una amistosa alianza y adoptaron una política de libertad religiosa. Algunos han llamado esto el documento del Edicto de Milán, y es promovido a una actitud agradecida y a una afinidad hacia Constantino. Después, él también empezó a adorar cierta parcialidad hacia los cristianos y como consecuencia de ello, le extendió más derechos y concesiones. El siguiente paso decisivo para abrirse el camino hacia la adoración del sol fue el famoso edicto de Constantino en el año 321. Ahora consideremos qué influencia tuvo la adoración al sol entre los predecesores de Constantino, es decir, los emperadores que fueron antes. El Agábolus, Nerón, Diocleciano, Aureliano y todos estaban envueltos en esa adoración al sol, y especialmente el Agábolus y Aureliano. Igualmente la familia de Constantino había sido adoradora de la deidad del sol, y también Constantino mismo. Constantino llamó a la deidad del sol Sol invicto mi compañero, y su edicto del año 321 legisló que el venerable día del sol, el Dominus o domingo o Sunday, fuera el día de descanso, y ese descanso fue ordenado en honor al sol, y nunca él estuvo pensando que estábamos hablando de este honor al Mesías. El diccionario del Tanaj, del intérprete, hace énfasis en la motivación que tuvo Constantino para legislar el domingo, el día del sol, como un día de descanso, y recalca la importancia general del dios Sol en el Imperio Romano. Y ciertamente este dios era la divinidad titular de la familia de Constantino, y desde el siglo IV empezó una creciente asimilación en este concepto de llevar al concepto de Dios Sol como Cristo, entendiéndose ese famoso concepto de como el Sol de justicia, o el Christos Helios. Y esto lo vemos principalmente en todos los relatos históricos. Y también hay un notable mosaico del Cristo Helios descubierto recientemente en la tumba de los Julios debajo del Vaticano. Pero ahora este tema del Cristo, el verdadero Sol, ya había sido prolijamente proclamado por Clemente de Alejandría en el año 150 al 2015, del 150 al 215, y en muchos de sus escritos. Otro, Orígenes, siguió los pasos de Clemente, su maestro, y proclamó a el Salvador, en este caso, pensando ya en el concepto, que ya se había cambiado el concepto
ya no se utilizaba el concepto Mesías, porque era un concepto demasiado judío, ni menos el nombre Yeshua, ya se había cambiado el nombre a Jesús. Por lo tanto, ya teníamos un cambio no solamente de la persona, sino que también de su identidad. Entonces, a él se le llamó el Sol, o el verdadero Sol. Cipriano llamó también a Yeshua el verdadero Sol. Y por causa de esto, el obispo Zeno de Verona elaboró extensivamente sobre lo que entendían, y ellos ya ahora con este culto al sol, principalmente este sincretismo, es decir, introducir dentro de una creencia otra más, el Cristo el Sol como el verdadero Sol, como el Sol eterno, y algunos pueden decir que helio significa también sol como el sol físico, pero aquí estamos hablando de la deidad, una deidad que establecía claramente que no es el sol físico que usted ve, sino que es el sol como una deidad, es decir, con una serie de características. Y esta asimilación de la persona del Mesías con la deidad del sol no fue difícil, porque los paganos del Imperio Romano habían creído en la adoración al sol y también le llamaban el sol o Curios. Curios que se tradujo por largo tiempo y es por eso que se habla del Señor. Señor más que nada, entiéndase así como el que tiene todo dominio, todo control. Helios, la deidad del sol, era llamado el Señor o el Curios del cielo y la tierra. Y ciertamente, ciertos historiadores han sentido que la adoración al sol le había dado realmente a este Sunday, el día del domingo, el nombre del día del Señor. Por eso ustedes escuchan normalmente es que nosotros celebramos el día del Señor. Pero en la mente de los que crearon todo esto, están hablando del Curios, del sol. Paiva escribe, el primer día de la semana era consagrado a Mitra, una deidad, desde tiempo remoto, como lo afirman varios autores, porque el sol era el Dios, el Señor por excelencia. Por eso el domingo vino a ser llamado el Día del Señor, el día del Sol. Como lo hizo más tarde el cristianismo, también más adelante se empezó a colocar, en vez del Adón o en el nombre de Yeshua, se empezó a colocar el Señor, el Curios. Y la deidad del Sol era llamada también Curios, el Señor por excelencia. Así, los títulos del Curios, que para algunos iba a ser en el caso el Mesías Yeshua, y por otro lado tenemos al Sol. Entonces así los títulos de los nombres eran fáciles de unir en la mente. Y esto hacía fácil identificar el día, que en este caso el día iba a ser no el Shabbat, sino que el día va a ser el día Sunday, domingo, o Suntag, como quieran decirlo. Así, cívicamente fue legislado el venerable Día del Sol, para ser el día del descanso. Ahora solo quedaba que la Iglesia, esto en cierto aspecto, todos los que eran dirigentes, estuvieran en la línea con esta ley civil de Constantino, quien aún siendo adorador del sol, veía políticamente que debía mantener a estos grupos religiosos más cercano a lo que era la ley de él. Y por lo tanto, así no se desgastaba persiguiéndolos, los acercaba a sí mismo, les daba puestos importantes, generaba con ellos una relación de ecumenicidad, es decir, todos juntos. Y este cambio al día domingo por la Iglesia tuvo lugar
en el año 336. Algunos dicen 364. En un concilio de la Odisea. Entonces se registra el canon 29 y dice: los cristianos no deben judaizar descansando en el Shabbat, sino que deben de trabajar en ese día, honrando más bien el día del Curios, el día del Señor, el Dominus Dei, descansando, y si es posible, como cristiano. Sin embargo, si alguien es encontrado judaizando, ya he escuchado muchas veces esa palabra, ¿cierto? Cuando le dicen a usted está judaizando, que sean cerrados para Cristo. Luego, el obispo Eusebio, quien trabajó con Constantino, admite la decisión de la Iglesia de cambiar el Shabbat por el domingo. Todas aquellas cosas que eran obligatorias en Shabbat fueron trasladadas al Curios Dei, al domingo. Y esto, por ejemplo, lo habla Eusebio en los comentarios de los Salmos. Y por lo tanto, la Iglesia sucumbió y la fusión se llevó a cabo prácticamente. Y ahora, ¿en quién se adora los días domingos? A la deidad del sol, que está probando el mérito de sí. Entonces el sol invicto, que había conquistado todas las demás religiones, había vencido finalmente a su rival principal. Este grupo de personas que venían desde Israel, que creían en Yahweh y seguían los mandamientos, ahora tenían que detenerse, o si no iban a ser excomulgados, expulsados y muertos. Y así que esto llamado cristianismo se unió con él, fusionándose con él. Ahora, las creencias mesiánicas, al ser unida a todo aquello, culto de adoración al sol, se fueron transformando en un fuerte cuerpo que poco a poco arrolló, asimiló, sincretizó todo el obstáculo restante por fuerza, por asimilación y compromiso. Pero vamos a ver algunas citas que hablan de este contexto, y sabemos que estas citas están establecidas desde el punto de vista, para entenderlos, de lo que realmente fue este cambio sobre esto. Y dice: agradó a la Iglesia de Dios cambiar el culto y celebración del día sábado por el día del domingo. A esto fue el código de Justiniano. La ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321, relativa al día de descanso, era como sigue: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes el venerable día del sol, pero trabajen libre ilícitamente en las faenas agrícolas, los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se planta las vides en los hoyos más convenientes, a fin de que en ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. En el concilio de la Odisea, en el año 364, los creyentes, los cristianos no deben, y dice esto: los cristianos no deben judaizar y estar ociosos en el día del Shabbat, el día de reposo original, sino que deben trabajar en ese día, deben honrar en una forma especial el día de Curios. Como cristianos, hasta donde esté a su alcance, no deben trabajar en ese día. Con todo, si se le encuentra judaizando, se le separará de Cristo, es decir, lo que le entendía como excomunión.
Y esta es la cita del obispo Eusebio. El arzobispo católico Eusebio, escribiendo en el año 330, declaró: todas las cosas que eran permisibles para hacerse en el día del sábado, las hemos transferido para el día del Señor. Y esto lo hace en los comentarios a Salmo 91. También la pregunta: ¿cuál es el día de reposo? Y la respuesta es: sábado es el día de reposo. Y la pregunta es: ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? La respuesta: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. Así que la Iglesia Católica, por más de 1000 años antes que existieran los protestantes, por virtud de su comisión divina, cambió el día sábado por el domingo. El reposo cristiano es hasta este día reconocido como hijo de la Iglesia Católica y como esposo del Espíritu Santo sin una palabra de protesta de ningún evangélico, de ningún protestante. También dice: la Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo, haciendo uso de la autoridad divina e infalible que le fuera concedida por su fundador, Jesucristo. El protestante, al indicar que el Tanaj es su única guía de fe, no tiene ninguna autorización para la observancia del domingo. En este asunto hay algunos que lo siguen. Otro dice: ustedes pueden leer el Tanaj desde el Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarán un solo renglón que autorice la santificación o apartar el domingo. La Escritura pone en vigor la observancia religiosa del sábado. También dice: el domingo y las demás fiestas de los preceptos, los fieles tienen la obligación de participar en la misa y se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. Pero hay admisiones sinceras, hablemos así, en las cuales se dice claramente. Por ejemplo, puede leer el Tanaj de Génesis y Apocalipsis y no encontrar una sola línea que autorice la santificación del domingo. Y esto lo dicen los católicos. La Biblia nos cuenta cómo Dios ordenó que se guardase el séptimo día como monumento de la creación. Nos cuenta cómo el mandamiento fue repetido en el Sinaí. Nos narra cómo el mismo Hijo de Dios guardó el Shabbat. En ningún lugar dice que los cristianos deberían guardar el día diferente al de los judíos, su pueblo escogido. Y esto lo dice en el año 1954 el Boletín Católico. También dice: no hay un sitio en el Nuevo Testamento donde se registre distinguidamente que Cristo cambió el día de adoración del sábado al domingo. Aún así, todos los protestantes, excepto un grupo, observan el domingo. Los protestantes siguen la tradición de observancia del domingo impuesta por la Iglesia Católica. Otro grupo de cristianos dice: no hay nada en la Escritura que nos pida que guardemos el domingo en vez del sábado como día santo. Dice: había y hay un mandamiento para guardar santo el día de Shabbat, pero ese día de reposo no era el domingo. De cualquier modo, se diera en cierto aire de triunfo que el día de reposo fue cambiado del séptimo al primer día de la semana, donde se puede encontrar un registro de tal cambio. No hay en el Nuevo Testamento, no hay en el Brit Hadashah, rotundamente no. Otra iglesia dice: no hay autoridad directa del Tanaj para llamar el primer día de la semana a esto entendido como el día del Curios. Ahora entiende usted cuando le dicen que este es el día del Señor, le están diciendo este es el día del sol. Otro grupo dice: el día de reposo cristiano, domingo, no está en la Escritura y no fue llamado día de reposo por la iglesia primitiva. Otro grupo
también protestante, dice, el mandamiento bíblico dice que el séptimo día descansarás. Ese es el Shabbat. En ningún lugar en el Tanaj está basado que se haga el día domingo. Otro grupo protestante dice, la razón por la que observamos el primer día en vez del séptimo no está basado en ningún mandamiento. Uno buscará en la Escritura en vano tratando de encontrar el cambio del séptimo para el primer día. Otro grupo dice, el Shabbat es parte de los 10 mandamientos. Solamente esto despeja la duda acerca de si la institución es perpetua. Hasta que se pueda mostrar que toda la ley moral ha sido abolida, el Shabbat permanecerá. La enseñanza del Mesías confirma la perpetuidad del Shabbat. Otros más, la gente que habla inglesa han sido los más persistentes en esta perpetual asunción errónea de que el cuarto mandamiento se pasó al domingo. Y se habla frecuentemente y erróneamente del domingo como un día de reposo. Por lo tanto, no existe evidencia en el Tanaj, ni tampoco existe evidencia que el mismo Yeshua haya cambiado el día, ni tampoco tenían los apóstoles ninguna autoridad, pues ellos no son Elohim. Por lo tanto, ni siquiera los primeros creyentes cristianos tuvieron problemas con esto, ya que el Shabbat fue el día de reposo hasta cuando se produce esta avasalladora destrucción y la introducción de este concepto del día del Señor. Para que entiendan, cuando se dice el día del Señor, están hablando del día del sol. En esta época, la Iglesia Católica, nacida en el seno de Roma, con el apoyo del emperador Constantino, usó la autoridad para cambiar el día de reposo del Shabbat al domingo sin ninguna justificación bíblica, tomando como criminales a todos aquellos que no adoran el domingo. Y esto también tiene que ver con respecto a aquellos hoy día que todavía persisten en esta idea de que en realidad fue abolida la Torá, los mandamientos, por lo tanto no tenemos que estar, pero celebran el día del sol. Ahora, hablemos directamente sobre el Shabbat en el pacto renovado o en el Brit Hadashah. Una de las razones con las cuales se justifica el cambio del día de reposo por parte de Constantino, el César romano, fundador del catolicismo, es la supuesta ausencia del tema del Shabbat en el llamado Nuevo Pacto. El hecho de no existir un mandamiento que ordene de nuevo el día de reposo ha dado pie para toda clase de explicaciones que justifican la validez de la doctrina del reposo en el día del sol, el primer día de la semana. Pero analicemos el día de Shabbat a través de la Escritura. En primer lugar, tenemos que establecer el hecho de que no existe una división entre lo que se entiende como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Tenemos que entender que la Escritura es un solo libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. La idea de ser dos libros diferentes ha traído como consecuencia una tremenda descontextualización de la Escritura y la creencia de que lo que no aparece ordenado en el Nuevo Testamento no existe como mandamiento, es decir, prácticamente no entendiendo ni la Escritura, ni quienes lo escribieron, ni menos cuál es el propósito. En segundo lugar, el tema del día de reposo, así como el tema del calendario, la hora en que comenzaba y terminaba el día, a la tercera, la caída del sol, no era ni fue nunca tema de discusión, porque todos los que estaban ahí y todos los que hablaban ahí eran judíos que conocían Torá, simplemente porque nunca nadie siquiera imaginó que se le ocurriera a alguien cambiar lo que había sido ordenado por Yahweh a perpetuidad. Pero esta idea se ocurrió, como dijimos, en el tiempo de este emperador Constantino. Por lo tanto, ¿por qué alguien dice, pero si no lo dice? Pero si habían judíos y todos estaban ahí y conversaban, es como el calendario estaba establecido, los días estaban establecidos,
Entonces, en este orden de ideas, encontramos que en el Nuevo Testamento, el Pacto Renovado, que es su nombre correcto, Brit Hadashah, que desde el comienzo de los relatos acerca de la vida de Yeshua, las regulaciones del día de reposo ordenadas en la Torá estaban vigentes y eran observadas por todo el pueblo, creyendo en Yeshua y no creyente, como algo normal, que jamás iba a ser modificado. Y noten que las discusiones se presentan entre el fariseo y Yeshua tienen que ver con el cumplimiento o no de normas que ellos, los fariseos, habían añadido al ordenado en la Torá, según su tradición de hombres. Pero nunca se relacionó con la ordenanza del día. El día de reposo era el séptimo de la semana, único día con nombre, Shabbat. Los otros eran primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, Shabbat. Ahora, ¿por qué dice que Yeshua declaró ser el Adón del día del reposo? Y dio a los judíos una cosa que pareciera que fue algo diferente, ¿no? Y dio a los judíos de su época la verdadera interpretación del Shabbat. El Shabbat era para el hombre, es decir, fue entregado para el hombre libre, fue entregado para que el hombre, la mujer, la familia se juntara, estuviesen reunidos, pero no es el hombre para el Shabbat. Es decir, no en un contexto al revés. ¿Pero qué significaban estas palabras? Vamos a lo que dice en Marcos 2, 27, 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, es decir, Yeshua el Mesías, es el Adón o el amo del Shabbat, aún del día del Shabbat. Entonces esto, en realidad, tenemos que entenderlo desde el punto de vista hebreo. Cuando las escrituras se leen de principio a fin, esto desde el Génesis hasta Apocalipsis, como un solo libro, entonces ordenanzas como el día de reposo adquieren sentido y significado. El plan del Eterno, de Yahweh, está diseñado principalmente sobre la base de ciertas claves que permiten entender el propósito de cada ordenanza. Y aquí el Shabbat significaba algo completo, ciclo finalizado. Como vemos nosotros, Yahweh creó los cielos y la tierra en 7 días. Trabajó 6 días y el séptimo día descansó, pero esto no es una información caprichosa. Era una información profética del plan diseñado para el hombre. Durante 6.000 años, un año por cada día, el hombre tendría la oportunidad de escoger libremente si servir a Yahweh o seguir otros caminos. Y es por eso que el año séptimo sería el milenio del Shabbat, del descanso, el Shalom. En ese milenio séptimo, cuando Yeshua, Rey de Reyes, Señor de Señores, reinará con su pueblo escogido para esperar juntos la nueva Jerusalén, la Jerusalén eterna y celestial, cuando Yeshua afirmó que ser el Señor del Shabbat está haciendo una afirmación completamente profética. Está hablándole a judíos que entienden justamente lo que significaba. Se refiere también a este evento. El Adón es quien va a regir y seguirá rigiendo. Quien reina, quien regirá con vara de hierro naciones, Yeshua. Él es el Adón del día de reposo, del milenio. Por eso, Él está afirmando algo que es profético. Y ahora, el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Yahweh creó al hombre para reinar para siempre con Yeshua. Y esto lo dice claramente en Apocalipsis 5:10 y también en varias partes.
El tiempo del milenio, el Shabbat de la creación, fue hecho para que el hombre reinara con Yeshua para siempre. La distorsión ha sido de enseñar que la frase el Shabbat fue hecho para el hombre significa que tiene la potestad para cambiar el día. Recuerden, nadie puede cambiar ni una sola palabra en los mandamientos. En Deuteronomio 4:1 al 2 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Yahweh, el Elohim de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que ordenó. No puedes cambiar, ni un ser humano tiene la oportunidad, ni tampoco tiene la... Ahora, si lo ha hecho, traerá las consecuencias. Entonces, esto que es tan utilizado muchas veces como si fuera el Mesías quien lo hizo, porque nos dicen que fue la Iglesia Católica con Constantino y todos, como lo hemos revisado al principio. El día de reposo, el Shabbat, nunca fue cambiado por los discípulos después de la resurrección, como se afirma en una enseñanza tradicional. Yeshua apareció a sus discípulos por 40 días después de la resurrección, y aunque les habló acerca del reino de Yahweh, el tema del Shabbat ni siquiera, absolutamente, hubiera quedado registrado. Recordemos que las cosas son tácitas, se tienen que decir, la escritura no es ambigua, tiene que decirse, por lo tanto, nunca fue discutido. Pero pensemos en este hecho. ¿Por qué las mujeres esperaron hasta el primer día de la semana, el Yom Rishon, para ir a la tumba? ¿Por qué guardaban el día de reposo y tal actividad estaba prohibida para ser realizada en él? ¿Dónde se congregaban los discípulos después de haber ascendido a Yeshua? En el templo. Y dice Lucas 24:53, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Elohim. Y en el templo. Entonces, ¿qué tenemos adelante? Porque Yeshua en su advertencia acerca del fin de los tiempos nos dice en Mateo 24:20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en Shabbat, o en día de reposo. Y aquí tenemos el problema de que al tener en nuestra mente la idea de que el día de reposo es el domingo, entendemos que la advertencia se refiere a este día, pero es claro que la palabra original es Shabbat, y la pregunta es, ¿por qué hace Yeshua esta advertencia si habla del futuro y en día supuestamente sería cambiado por un lado y las ordenanzas de Shabbat abolidas por estar bajo la gracia? Es más, ¿por qué advertir acerca del Shabbat? Si uno adora a Elohim el día que quiere, o si cualquier día es correcto para descansar, como muchos han enseñado, ignoraba Yeshua este cambio para el final de los siglos. Porque muchos dicen, todos los días son del Señor. Sí. Y toda la creación también. Y todo le pertenece. Pero Él estableció para que primero recordemos, preservemos y anunciemos el Shabbat. En el libro de los Hechos, por su parte, nos confirma que los discípulos continuaron asistiendo a la sinagoga en el día de reposo, en Shabbat. Hechos 9:20, 13, 5, 18:4, 19:8. Y algunos versículos han sido mal interpretados y tomados como soporte para el cambio del día de reposo. En Hechos 20:7-9, que muchos lo utilizan, dice: el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana,
rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Y en este texto supone que Pablo y los discípulos partían el pan el domingo. Así que se toma como prueba del cambio del día de reposo, ¿es cierto? En primer lugar, es necesario tener en cuenta no solamente el tiempo del Eterno, sino también las costumbres y tradiciones judías desde el tiempo de Yeshua. Yahweh determinó que los días comenzaban al atardecer, cuando el sol se oculta. Fue cambiado por Roma, o como lo conocemos actualmente, cuando al hablar del día supone la mañana del día siguiente. Pablo entonces estaba partiendo el pan. Cualquier judío o persona conocedora del Shabbat reconoce que se habla del texto de la ceremonia de Havdalah, que tiene lugar al finalizar el Shabbat, al atardecer, cuando comienza el primer día de la semana. Es por esto que precisamente que el texto habla de que había muchas lámparas en el aposento donde estaban reunidos. Ahora pregunta, si la reunión fue en la mañana del primer día, como suponían, ¿para qué tantas lámparas? Además dice que Pablo predicó hasta medianoche. Imposible pensar que predicó desde las 10 de la mañana hasta la medianoche, ¿verdad? La realidad es que comenzó a predicar después de comenzar de comer el final de Shabbat. Y seguramente entre las 6 y las 7 de la noche. Y claro, continuó conversando, como muchas veces nos ocurre a nosotros, que después de Shabbat seguimos conversando, seguimos hablando, seguimos extendiendo más allá. Otros utilizan otros pasajes. En 1 Corintios 16, 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Y este parece ser una orden de Pablo que apoya la idea de un cambio de día de reposo? Pero es real es la interpretación. Así que un conocedor de la Torá sabe que en el día de reposo está prohibido circular dinero, comprar, vender. Las ofrendas deben ser recogidas al terminar de Shabbat, es decir, el primer día de la semana. Y es por esa razón que Pablo, quien observó la Torá hasta el final de sus días, exhorta a recoger todo esto después de oscurecer. Recuerden, el primer día de la semana no es la mañana siguiente. En el tiempo de Yahweh es al atardecer, cuando el sol se oculta. Ahora, Pablo confesó al final de su ministerio creer y practicar Torá, en Hechos 24:14, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá y los profetas están escritas. En Hebreos 4 se ha prestado para la interpretación que el día de reposo cambiaría en el futuro, enseñanza apoyada en el versículo 8. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Y es una interpretación correcta? Y aquí vamos a hablar sobre lo que es verdaderamente la profundidad. El problema con Hebreos 4 se presenta generalmente porque la lectura comienza con el verso 1 del capítulo 4, cuando el capítulo es continuación del capítulo 3. Es decir, ¿de qué nos habla el libro de Hebreos? Y antes de todo recordemos Eclesiastés 1. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será, y nada hay nuevo bajo el sol. La palabra del Altísimo es circular, el pasado nos enseña acerca del futuro. El autor de Hebreo está advirtiendo al pueblo de la misma manera que el pueblo del desierto perdió su entrada a la tierra prometida a causa de su dureza de corazón. Y en este nuevo pacto renovado también va a haber dureza, que nos va a llevar a perder el reposo esperado. ¿Pero cuál reposo esperado? ¿Pero a qué se refiere este reposo? ¿Al día de reposo? Y aquí hay dos palabras en griego diferentes para la palabra reposo en el capítulo. Uno es katapousis y el otro es sabbatismus.
Uno se refiere al descanso y la otra al día de reposo. ¿Y en lo original le parece la palabra? ¿Qué significa lugar de descanso? Así que cuando leemos el texto en el versículo 4.1 se refiere a descanso y de ninguna manera se está haciendo alusión al día de reposo mismo. Y en el versículo 9 del capítulo 4, la palabra es que se refiere a un descanso sabático. Así que la idea general, Yahweh descansó en el séptimo. La creación misma descansará en el séptimo milenio. Pero debemos tener cuidado de ganar la entrada al descanso del milenio. No sea que se nos ocurra lo mismo que el pueblo que pereció en el desierto por la dureza de corazón. Otro que se toma es Hebreos 3, 7, 11. Por lo cual, como dice el Ruach HaKodesh, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermano, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Antes exhortados los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes del Mesías, con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio, entre tanto que se nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Así que podemos concluir sin duda que en el llamado nuevo pacto de ninguna manera se habla ni se plantea siquiera un cambio del día de reposo. Y esta es una idea indispensable dentro de los planes del Eterno. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por último, vamos a reflexionar en los siguientes versículos. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, mi Shabbat, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico o aparto. Éxodo 30:13. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Éxodo 31:16. Ezequiel 20 dice, les di mis días de Shabbat para que fuesen por señal entre yo y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh, que los aparto. O así ha dicho Yahweh, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer el mal. Y al extranjero que siga a Yahweh, recuerda, nosotros los gentiles somos esos extranjeros porque no éramos del pueblo escogido por Elohim. Y no hable diciendo, ¿me apartará totalmente Yahweh de su pueblo? Ni diga al eunuco, he aquí que soy árbol seco, porque así hizo Yahweh a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que no perecerán, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para seguirle, y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guardan mi día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi monte Kadosh, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración, para que todos los pueblos, dice Yahweh el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. En Éxodo también 24, acuérdate del día de reposo para apartarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día
reposarás para Yahweh tu Elohim. No hagas en él ninguna obra, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Yahweh hizo los cielos y la tierra, y todas las cosas que en él hay, y reposó el 7º día. Por lo tanto, Yahweh bendijo el día de reposo, y lo apartó. Isaías 66:22, hablando del tiempo del milenio, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, yo hago permanente delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Para pensar entonces, Yahweh el Todopoderoso sabía realmente que iban a haber cambios, y esos cambios iban a traer confusión. Queremos de todas maneras que siempre tenga la tranquilidad y el shalom de que cuando estamos hablando de la palabra, estamos buscando principalmente para que se acerque más y se aparte del Curios Dei, o ese día del Señor, del día del sol. Que el Eterno les bendiga y les guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes gracia, que Él alce su rostro y ponga en ustedes shalom. Muchas bendiciones.